El sijismo es la religión de la India, eh, surgida en una época más reciente, puesto que está conectada directamente con la predicación de el Gurú Nanak. El Gurú Nanak, su marco cronológico es finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, entre 1469 y 1539. Sikh, ¿qué quiere decir? Pues Sikh en punjabí, en la lengua del Punjab, que es donde se concentra el mayor número de Sikhs en todo el mundo, que equivale, Sikh en punjabí equivale a Sisya en sánscrito, quiere decir discípulo. Por tanto, ¿quiénes son los Sikhs? Son los discípulos del Gurú Nanak. ¿Y cuántos son? Pues un entorno de 30 millones en todo el mundo, de los cuales 21 millones de Sijes están en la India. Y de los 21 millones de Sijes que hay en la India, 17 millones están en el Punjab. Por tanto, una concentración muy notable en ese estado del norte, de la India noroccidental. Hay 1 millón en el estado de Haryana y algunos en un entorno de medio millón en Himachal Pradesh, en Uttar Pradesh, en la zona de Delhi, y mucho menos, 0,2 millones en Jammu y Cachemira, y en Maharashtra otros 0,2 millones. Luego tenemos los sijes que hay fuera de esta zona de la India. En el Reino Unido hay un número de seguidores del sijismo que todavía no llega al medio millón, pero es un número importante, como pueden ver, 250.000 en Estados Unidos, en torno a 250.000, más en Canadá, casi medio millón en Canadá, 125.000 en Australia, y luego hay en otros países, como en Malasia, como en Kenia, y nos puede servir el caso español para hacernos una pequeña idea de el impacto de la religión Sikh fuera de los ámbitos de la India, incluso fuera de los ámbitos de habla inglesa, que son los que hasta ahora hemos estado viendo: Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia. La tendencia de los seguidores del sijismo ha sido ir a países de lengua inglesa, pero también los hay en el caso en España. Hay en España, en particular en la zona mediterránea que va desde Cataluña hasta Murcia, y si quieren hacemos una pequeña búsqueda de dónde hay lugares de culto Sikh en España, gracias a un instrumento que les puede resultar de gran utilidad, que es la web del Observatorio del Pluralismo Religioso en España, que vamos a pasar a ver ahora mismo. El Observatorio del Pluralismo Religioso en España justamente lo que hace es analizar ese fenómeno en el caso español, y tiene un instrumento que es extraordinariamente interesante, que es el directorio de lugares de culto, al cual podemos llegar de varias maneras. Incluso podemos llegar desde la página principal del Observatorio del Pluralismo Religioso en España, al cual vamos a volver. Lo tenemos, esta es la página principal de la que estamos hablando, del Observatorio del Pluralismo Religioso en España, y en el lado derecho pueden ustedes ver, en esta zona que les marco, pueden ver un mapa. Aquí pueden hacer la búsqueda. Vamos a hacer la búsqueda por confesión. En toda España podríamos hacer búsqueda por comunidades autónomas o por localidades, pero vamos a buscar SIGs o SIGES, se puede decir de las dos maneras, aunque la academia dice que es mejor decir SIGES que decir SIGs. Hacemos la búsqueda y encontramos un mapa en el cual aparece Madrid, aparece Cataluña con un color más fuerte, lo cual quiere decir que hay más, como ven, más de 8 entidades en Cataluña. Luego aparece la Comunidad Valenciana
y Murcia y Baleares y Madrid. Vamos a ir hacia el mapa más detallado de la localización, que nos puede resultar más interesante. Fíjense, hay un centro en Madrid, si pinchan pueden saber dónde está, el Gurdwara Nanaksar Sahib. Gurdwara o Gurudwara es como se llama a los templos sikhs. Y como ven, lo tienen en Madrid. Tienen incluso la página web por si quieren verla y el correo electrónico. Pero claro, bueno, vamos a empezar por abajo. Tenemos en Palma de Mallorca otro centro, Gurdwara Singh Sabha Palma, en Palma de Mallorca. En este caso no tienen ustedes la página web, pero tienen toda una serie de otra información. Vamos hacia abajo, la de Murcia, Gurdwara Dasmeshwar Sahib, en Torre Pacheco. Más arriba, Gurdwara Guru Nanak de Vij, Alicante. Guru Nanak, dedicado al fundador de la religión Sikh, en Alicante, como pueden ver. Seguimos subiendo. Valencia, Gurdwara Sikh Sangat Valencia, en la propia Valencia. Y lo que nos interesa en mayor medida, que es todos estos centros que hay SIGs en Cataluña, que como pueden ver son unos cuantos. Podemos empezar por los de más al norte, que tenemos aquí el Gurdwara Bhai Mardana Ji en Olot. Un poco más allá tenemos un segundo centro en Olot también, el Sri Guru Ravidas Begumpas Society Gerona, son Ravidasis. Tienen que ver con un enfrentamiento que ha habido en el mundo del sijismo por razón de la asimilación que va en contra de lo que ahora veremos, ¿no? de la característica del sijismo, puesto que el sijismo en principio intentaba superar los problemas de castas, pero se han planteado una serie de problemas en relación con los Ravidasis, porque los demás Sikhs no tienen una aceptación de ellos por pertenecer a castas inferiores. Entonces, el problema de los Ravidasis ha permeado en el sijismo actual, incluso ha habido serios problemas con asesinatos en Europa que han mostrado la violencia a la cual han podido llegar los grupos sikhs, en este caso, que ha permeado al territorio europeo. Bueno, tenemos también en Vic otro, el Gurdwara Guru Tegh Bahadur Sahib. Ya veremos que Tegh Bahadur es uno de los gurús del sijismo. En Vic tenemos otro en Gerona, el Gurdwara Sikh Kalgidar en Salt, la provincia de Gerona. Luego tenemos otro en Lloret de Mar, Sri Guru Nanak Dev Ji Singh Sabha, otra vez nombrando al Guru Nanak, y luego ya nos tenemos que acercar entre estos que hay en Cataluña, que les lo muestro con un poco más de detalle. Están en la zona norte, los que hemos estado viendo, y luego nos tenemos que acercar con más detalle para ver los grupos que aparecen en el caso de Barcelona. Se lo voy a mostrar con más detalle. En el caso de Barcelona hay un buen número, como pueden ver, de centros Sikh. Está el Gurdwara Nanakskar de Hospitalet, el Sri Gurdwara Gurdasan Sahib Ji en la calle Hospital de Barcelona, es decir, en pleno barrio del Raval, y luego en la zona de norte, en Santa Coloma, bueno, en Badalona, el Sri Guru Ravidas Bhavan, ya estamos otra vez con Ravidas, el Gurdwara Gur Sangat Sahib, o sea que hay un enfrentamiento entre
hay una opción de Ravidasis frente a Sikhs normales, digamos, o de siempre. El Dan Sri Guru Granth Sahib de Santa Coloma. Ya han visto la implantación del sijismo, en el caso español, gracias a lo que nos ofrece el directorio de lugares de culto del Observatorio del Pluralismo Religioso en España. Nos permite también verlo en un listado, y aquí lo tienen, todos los grupos, 20 lugares de culto Sig hay ahora mismo en España, y ven cada uno de ellos dónde se sitúan y los datos específicos si quieren más. Este que hemos visto aquí, Hospital 97 Bajo. ¿Cuál es este? Pues si vamos hacia atrás, es este que encontramos aquí, el del Raval, el de la calle Hospital, que es una de las calles muy interesante por la diversidad religiosa que hay, con mezquitas, con lugares de comida halal, pero también con este templo, como ven, como se pone templo Sikh, que es otra de las formas de escribirlo, Sikh con S-I-K-H. Lo malo de decir Sikh, escribirlo así, es que en español tenderíamos a decir Sikh, y no es así, es Sikh, es una KH inglesa leída como una J en español. ¿Es una religión universal? ¿O es una religión casi podríamos decir nacional? Y ahora veremos por qué podemos plantear eso de religión nacional del Punjab. Pues es una pregunta a hacerse. Y para contestar en parte nos puede servir el libro de Agustín Paniker, Los Sikhs, publicado en 2007. ¿Qué dice? El número de Sikhs que no es de origen punjabí es escaso. El de los neo-sikhs occidentales, si lo comparamos con el de budistas o neo-hinduistas, también. Aún así, el sijismo ha cautivado a ciertos colectivos sedientos de exotismo y trascendencia. Harbhajan Singh Puri, más conocido como Yogi Bhajan, 1929-2004, fundó la Healthy Happy Holy Organization, 3HO en forma abreviada. Tiene su sede central en Nuevo México. La mayoría de los seguidores son occidentales. Por tanto, no podemos contestar a la pregunta de si los Sikhs son una religión nacional del Punjab o una religión universal de un modo muy fácil. ¿Por qué? Pues porque cualquiera puede hacerse Sikh. De hecho, los seguidores de Yogi Bhajan, los de la 3HO, eran occidentales y eran Sikhs. La pregunta tiene una fácil contestación. ¿Es una religión universal? ¿Cualquiera puede ser Sikh? Sí, cualquiera puede ser Sikh. ¿Cuáles son las características del sijismo? Pues que es un intento de sincretismo que surge con el Gurú Nanak, con Nanak, que no es ajeno a la situación del norte de la India de la época, bajo control musulmán, y Nanak, que era otro kshatriya, otro reformador kshatriya. Lo que pasa es que lo diferencian 2 milenios de Buda o de Mahavira. ¿Qué plantea este reformador? Claro, está en un contexto histórico completamente diferente, porque es un contexto histórico no como el que encontró Ashoka, en que había una necesidad de asimilar o de asimilar desde el punto de vista religioso, es decir, ofrecer una propuesta religiosa a un gran número de una población nueva que no se podía asimilar al mundo védico del norte de la India. En este caso lo que nos encontramos es un choque con una religión que viene de Occidente, como es el Islam, y el mundo de la India, del norte de la India, un mundo en el cual tienen una fuerza muy notable, por ejemplo, las propuestas místicas de
del saivismo, del sibaísmo de la zona de Cachemira y todo esto. Entonces, Nanak plantea, bueno, primero hace un viaje a la Meca como si fuera un musulmán y ahí plantea que no hay hindúes, no hay musulmanes. Está en la línea de otras figuras de la época. Por ejemplo, de Kabir, que murió en 1518, es decir, un poco antes de la muerte del Gurú Nanak, y que aparece en escritos de Kabir en el gran libro de los Sikhs, el Adi Granth Sahib. Aunque no, Kabir no perteneció a la religión de los Sikhs, pero tuvo una influencia, esa búsqueda de una opción religiosa que permitiese una convivencia pacífica entre hindúes y musulmanes. También está en la línea, aunque es posterior a todo esto, puesto que nació 3 años después de la muerte del Gurú Nanak, la figura del emperador Akbar, 1542-1605, pero nos puede resultar interesante porque lo que nos evidencia es los intentos que se estaban produciendo también en el nivel del poder en la India de ese momento por construir algún tipo de síntesis que permitiese compartir en ese nuevo imperio tan poderoso que estaba tomando forma, que era el imperio mogol. Entonces aquí tenemos al emperador Akbar, el emperador mogol de la India, que intenta una reconciliación entre religiones, reconciliación que terminará con su muerte, puesto que sus sucesores perseguirán en mayor o menor grado la diversidad religiosa y perseguirán muy particularmente también a los seguidores del sijismo, que algunos de sus líderes, de los gurús del sijismo, murieron ajusticiados o asesinados en relación con esa violencia que se generó en el imperio mogol. Akbar es, por tanto, una opción dentro de un antes y un después de gran violencia por parte de los nuevos soberanos de la India, como que son los emperadores mogoles, ¿no? Akbar, aquí tenemos una ilustración del libro de Akbar, del Akbar Nama, y en que aparece Akbar en una posición preeminente, pero ordenando el debate de miembros de diferentes religiones, en lo que se llamó la Casa del Culto, Ibadat Khana, en 1605, aparece aquí. Y tenemos hasta occidentales vestidos de negro y seguidores de muy diversas religiones de la India, incluidos algunos como los que están abajo, hasta ascetas semidesnudos, como vemos abajo, es decir, todas las posibilidades que había en la India de su momento. ¿Qué es lo que terminó haciendo Akbar? Crear una religión, Din Ilahi, la fe divina, que intentaba unificar y reconciliar todas estas propuestas religiosas, con gran peso, evidentemente, del Islam, puesto que los emperadores mogoles eran musulmanes. Esta propuesta está entrelazada en los orígenes del sijismo. Tiene razón de ser perfectamente en eso que estaba ocurriendo en los orígenes del sijismo. Esos orígenes, 1605, es la época del gurú Arjun, 1581-1606. El gurú Arjun fue un gurú fundamental de la religión Sikh porque fue el fundador del Harmandir. El Harmandir es el templo dorado, que es el templo principal de los seguidores del sijismo. Aunque un gurú fundamental fue el anterior, el gurú Ram Das, que fue uno de los grandes gurús del sijismo. Angad, Amar Das, luego Ram Das, luego Arjun, luego Hargobind, que hemos visto que uno de los gurudwaras españoles lleva su denominación, Har Rai, Han Krishnan, Teg Bahadur y el último, Gobind Singh, 1675-1708, que decide
que no habrá más gurús después de él. Crea el Khalsa, que son los leones, los Singhs, los leones de la fe. Muchos Sikhs toman el apellido Singh, apellido León, y que se instaura como el Khalsa se instaura como una orden nuclear dentro del sijismo, de guerreros de la fe, portadores de las 5 Ks, la barba y el pelo largo, que es el peine, kanga, cara, el brazalete, casa, el pantalón corto y kirpan, el cuchillo, que son los 5 símbolos del seguidor del comprometido del sijismo. Con Gobind Singh, el gurú único y permanente para los Sikhs pasó a ser el Adi Granth Sahib o Guru Granth Sahib, el libro al que se da culto en los gurudwaras, en los templos de los Sijes, el libro sagrado, y donde se concentra toda la base religiosa del sijismo, en este Adi Granth Sahib. El Adi Granth Sahib, y en general el sijismo, lo que plantea es una ideología religiosa con una serie de características. El monoteísmo estricto, Dios es uno, Dios es único. La vía para acceder a la liberación, la mukti, la liberación, es la devoción, es una vía devocional. Plantean la bondad natural del ser humano. Aceptan que el mal es ignorancia y que el mundo, por tanto, puede mejorarse. Y una característica de los seguidores del sijismo es justamente ese interés por mejorar el mundo. El mundo se mejora también en lo material, también en el día a día. ¿Se mejora por medio de qué? Pues, por ejemplo, por medio del servicio comunitario, la SERA, el servicio comunitario, que genera redes de autoayuda. Están muy bien vistos en los países occidentales los seguidores del sijismo, porque no suelen pedir ayudas. Cuando hay problemas, los resuelven ellos mismos. En la India, cuando tienen una necesidad, se une la Sangat, se une el Sangat, perdón, se une el Sangat, se une la comunidad y si necesitan una carretera la construyen entre todos. Es decir, esas redes de autoayuda son muy bien vistas porque generan una ética del trabajo y una ética de resolver los problemas por ellos mismos. De ahí que en Estados Unidos, de ahí que en Canadá, de ahí que en Gran Bretaña sean muy bien vistos y que en Gran Bretaña un gran porcentaje de la inmigración aceptada que viene desde la India sean justamente sijes, sean seguidores del sijismo. No es una vía de renuncia. Estiman que es el mundo donde se expresa la actuación, no fuera del mundo, no renunciando al mundo. Es tan importante el bienestar material como el bienestar espiritual y la práctica correcta como el pensamiento correcto. Este es un asunto clave. Y luego hay otro asunto, que es en que en teoría el sijismo niega las castas. Pero ya hemos estado viendo la cuestión recurrente de las castas permeando el día a día del sijismo y en los últimos tiempos los problemas de los ravidasis. Teóricamente niega las castas y es igualitaria. En la práctica puede haber discriminación por razón del origen de la casta, etc. Otra constante en el sijismo han sido las persecuciones a lo largo del tiempo, que hemos estado viendo que fueron
características, las persecuciones por parte de algunos de los emperadores mogoles. ¿Y qué ocurre con el sijismo en el contexto de la geoestrategia actual? Pues estas persecuciones que han llevado a que algunos denominen a los sijes los judíos de Asia, tienen hasta un desarrollo dramático, en cierto modo reciente, aunque debemos de ir hacia atrás, porque a la hora de pensar si el sijismo es una religión nacional o es una religión universal, hay que tener en cuenta estas fechas, 1805-1849, cuando se crea el estado Sig de Halsa. El estado Sig de Halsa fue un estado independiente gobernado desde los presupuestos del sijismo y por líderes sikhs, y fue anexionado tras las guerras sikhs por los británicos. Es decir, que con la independencia muchos seguidores del sijismo estimaron que habría que volver a una situación previa a esas guerras sikhs, previa al sometimiento del sijismo por los británicos. Y, claro, esto lo tenemos que situar en este mapa de la India. ¿Dónde están las comunidades sikhs? Es las que vemos en azul, en el Punjab. Fíjense dónde está el Punjab. Arriba, Jammu y Cachemira. Jammu y Cachemira con un color verde fuerte en toda esta zona, que quiere decir un porcentaje de musulmanes entre el 50 y el 80%. Un verde un poco más suave que indica un porcentaje de musulmanes entre el 20 y el 50%. El color rosado, mayoría hinduista, es decir, estamos en la frontera de Jammu y Cachemira, que es una de las fronteras calientes desde 1948, desde la partición de la India, donde hay tropas de Naciones Unidas y donde hay una guerra larvada, bueno, una guerra no terminada, o que ha producido enfrentamientos muy graves en 3 ocasiones, pero enfrentamientos sistémicos año a año. La frontera entre Pakistán y la India en Jammu y Cachemira, y la reivindicación de que Jammu y Cachemira debía de ser Pakistán y no Unión India. Pues en este contexto hay que incluir que estamos hablando en ambos casos de potencias nucleares. Pakistán y India son potencias nucleares. Pues en este contexto nos encontramos una reivindicación en el entorno del Punjab, que está justamente en la frontera con Pakistán, como podemos ver aquí. Una reivindicación que es volver a construir, volver a producir, volver a crear el estado Sikh del Jalistán en el Punjab. Convertir a la ciudad santa de los Sikhs, que es Amritsar, en la capital del Punjab. Replantearse todos los problemas de la época, que se exacerbaron en la época tremenda de la partición de 1948, en que incluso el propio Gandhi criticó las matanzas de sijes que se estaban produciendo por ambos lados, por parte de musulmanes y por parte de hindúes. En 1982 nos encontramos con un intento de independencia, la insurrección Sikh dirigida por el líder Harnail Singh Bhindranwale, que acabó el 6 de junio de 1984 con el asalto al Templo Dorado, al Harmandir de Amritsar, por el ejército indio, y el exterminio de los insurrectos. Y unos meses después, el 31 de octubre de 1984, la Guardia Sikh, que seguía manteniendo Indira Gandhi, la primera ministra de la India, la asesinó, y nos encontramos, por tanto, pues un elemento que es la violencia, de nuevo, en el contexto o asociada con la protesta, la religión del sijismo.
El planteamiento actual es principalmente una vía pacífica, que es la que encontramos en el sijismo actual, en la que el peso de los emigrados a Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá es muy notable en esa apuesta. Y lo que nos encontramos también, como veíamos antes, es una comunidad SIG que es muy industriosa y muy próspera, pero que hay que situar en el contexto de todas las religiones actuales y en el contexto de religiones de la India como una propuesta minoritaria, dado que el número de Sikhs pues, no supera los 30 millones en la actualidad.